Buenas tardes, soy Leopoldo Múnera. Estoy aquí haciendo un programa de radio televisado. Pues le está dando clase de teoría del poder, ¿no? No me ponga a decir que está dando clases porque estamos haciendo una conversación que terminó con conversación con los estudiantes de Tumaco, chévere. Estábamos haciendo una conversa sobre cómo iba la movilización, qué estaba pasando, qué preocupaciones había sobre las asambleas, sobre el funcionamiento de las asambleas. Seguimos. Profe, cuéntenos qué está haciendo ahorita en el paro. Muchas cosas, estoy ayudando a organizar muchas cosas, promoviendo conferencias en diferentes sedes, en diferentes facultades, apoyando, dictando conferencias, aceptando invitaciones en otras universidades, haciendo el trabajo jurídico también para ver qué acciones se interponen frente al nombramiento, en fin, una gran cantidad de cosas. Normalmente se cree que la desobediencia es pasiva, no cívica, y es decir, que uno cuando desobedece no hace nada, pero todo lo contrario. Hemos estado haciendo muchas cosas y programando actos simbólicos y hablando con mucha gente y explicando qué es lo que ha pasado en la universidad. Antes de, ahí soltaron un comentario, pero antes de ese comentario me gustaría saber usted con qué ojos ve la carta del Ministerio de Educación hacia la Procuraduría. Me parece normal si hay sospechas de ilegalidad, si hay alguna sospecha de ilegalidad, siendo funcionarios públicos tienen la obligación de solicitar investigaciones de los órganos competentes, entonces no le veo... ¿Pero con optimismo? No sé con optimismo, creo que sencillamente es una solicitud porque no hay certeza de que todo el procedimiento haya sido legal, hay sospechas de que pueda ser ilegal, ni optimismo ni pesimismo, es sencillamente una acción que hay que hacer cuando uno tiene sospechas de que hay algo que no es regular. Entonces, si hay alguna sospecha en ese sentido, pues se solicita la investigación. Profe, hay una pregunta acá de ¿cómo ve la situación de Carlos Medina? Pues no sé a qué hace referencia con la situación de Carlos Medina. Si me precisa... El episodio reciente que tuvo Carlos Medina. Creo que fue un episodio desafortunado y un episodio que yo califiqué de violencia de género, en el sentido de que hay personas que se sintieron claramente, y en este caso mujeres que se sintieron claramente amenazadas por el comportamiento del profesor Medina. Entonces me parece que el ambiente en la universidad debe ser un ambiente tranquilo y seguro para todo el mundo y que nadie se sienta amenazado. Ya lo otro son los procedimientos que se sigan dentro de la facultad. Yo me pronuncié inmediatamente y dije lo que pensaba. Yo considero que ese tipo de comportamientos no son aceptables en la Universidad Nacional de Colombia y en esta facultad. Empecemos con las preguntas. Bueno, profe, entonces ahorita vamos a leer las preguntas que han mandado los seguidores para el día de hoy. Igual, la invitación es que si tienen preguntas también las vayan dejando en el chat y ahí se responderán. Bueno, profe, esta pregunta dice: ¿es posible reconocer que hay distintas formas de lucha sin llegar a criminalizar las otras formas? Es posible reconocer que hay distintas formas de lucha, sí, y no necesariamente criminalizar otras formas. Ahora, hay formas de lucha que tienen complicaciones porque son formas de lucha violentas, y esas formas de lucha violentas pues tienen repercusiones sobre lo que uno hace, sobre lo que uno busca y sobre las personas que son afectadas por esas formas de lucha. Entonces creo que sí hay posibilidad de reconocer que hay diferentes formas de protesta y de lucha, pero hay algunas que afectan a los demás y que son violentas. También eso es factible reconocerlo. Entendiendo la violencia como el ejercicio de fuerza que tiende a anular la resistencia de los demás. Bueno, ¿cuál es su opinión respecto a las primeras declaraciones de la ministra y el presidente
y su silencio, bueno, me imagino que con respecto a la designación del rector. Bueno, por ahora las declaraciones creo que han sido, de la ministra por lo menos, han sido muy diplomáticas. Pienso que es lo que corresponde hasta que se tome una decisión con respecto a la sesión y a cómo se valora la sesión y si se considera que hubo ilegalidades en la sesión de designación del profesor Peña o si se considera que hubo elementos irregulares. Entonces creo que han sido declaraciones muy cautas. Okay. Profesor Munera, ¿le preocupa que su figura encarne el personalismo caudillista en el paro actual? No me preocupa, yo tiendo a no ser caudillista y tengo una pelea permanente contra el caudillo y contra el caudillo que puedo proyectar. Entonces, más que preocuparme, intento controlarlo y no actuar como un caudillo ni tener comportamientos de un líder que considera que es el ombligo del mundo. Que lleguen a pintar a Munera en la Che. No creo que lo hagan, espero que no, que nadie lo haga y no tengo esa ambición de ninguna manera, ni lo he pensado. Hasta ahora no se me había ocurrido, me parece un poco por fuera de mi imaginación pensar eso, estar soñando en ese tipo de cosas, no pasa por mis representaciones mentales. Profe, ¿qué opina que no se haya aceptado la renuncia de la representante estudiantil? Que yo sepa, no sé si no se ha aceptado, creo que no ha sido formalizada la renuncia y que una vez formalizada el Consejo Superior tiene que decidir, entonces no creo que no se haya aceptado, no he visto ningún documento en el que diga que no se ha aceptado la renuncia, como no he visto ningún documento en el que diga que se haya presentado formalmente la renuncia y desde luego, como lo he dicho en forma general y en forma específica, yo rechazo las amenazas contra cualquier miembro, cualquier integrante de la comunidad universitaria. Okay. ¿Qué opina de las noticias tendenciosas de los medios tradicionales sobre la toma al Uriel? Creo que la toma del Uriel tiene diferentes etapas. La primera etapa fue donde se centraron los medios, en donde hubo acciones violentas y después no han transmitido todas las actividades que se han dado en el Uriel, que son fundamentalmente pacíficas. Entonces creo que no han sido noticias ponderadas y aquí llama más la atención la violencia que las actividades académicas de reflexión, de análisis y las actividades culturales. Bueno, siguiendo por ahí, ¿cómo se mantiene su postura frente a la toma del edificio Uriel Gutiérrez? La postura fue sobre la toma inicial, que yo creo que tuvo acciones violentas que no comparto y que no comparto desde una perspectiva de la desobediencia civil. Creo que después la toma se ha desarrollado con tranquilidad, con otro tipo de acciones y con otras características. Bueno, una pregunta que se repite mucho es como legalmente, ¿cómo se puede evitar que Ismael Peña se posesione? ¿Qué se puede hacer como desde el estudiantado, desde la sociedad civil para...? Bueno, legalmente creo que se están adelantando desde diferentes grupos y nosotros también varias acciones. Una acción que se puede pensar, pero hay que analizar si es lo más conveniente presentarla, es la revocatoria directa, pero no parece que el Consejo Superior quiera revocar la decisión que tomó y volver a tomar una decisión. La otra es la acción de nulidad con una suspensión provisional de la medida, y entonces esas dos se están pensando y además se han presentado, diferentes personas han presentado derechos de petición para aclarar realmente qué fue lo que sucedió, no solo en la sesión del CESU, sino en las reuniones anteriores que han sido puestas de presente, por ejemplo, por la revista Raya. Al respecto de las investigaciones de la revista Raya, bueno, ahí está el primer reportaje que sobre cómo fue la elección, el día previo a la elección, y también pues salió esta última sobre un fondo especial que tiene la universidad donde
como que se hacen unas transacciones de dinero a ciertos profesores de ciertas facultades, como que es una plata que está como muy localizada en una parte de la universidad. Realmente es una corporación, la corporación Rotor, y es una corporación constituida por la universidad y por el FODUN. Realmente hay tres noticias de la revista Raya. Una primera noticia que es muy interesante porque plantea que hubo una reunión previa y fue la primera que puso en los medios la noticia sobre una reunión previa en la cual se habría definido la metodología de nombramiento del rector. Hay una segunda en donde habla de salarios de los altos de los profesores y de profesores, no tanto de profesoras, y además de unos viáticos, y hay una tercera que habla realmente de la corporación Rotor. Creo que a veces se mezclan cosas que son diferentes. Me parece que es muy diferente el desvío de recursos públicos a el salario de los profesores, y eso debe tener un tratamiento diferente. Es diferente que un profesor reciba un exceso de viáticos durante un mes a que tenga un salario alto porque las normas que existen así lo permiten y deben ser reformadas las normas. Entonces creo que hay que analizar la información de la revista Raya con diferentes criterios para poder ponderar realmente qué es lo irregular, qué es lo que se considera que no es ético y qué podría ser lo ilegal. También se han hecho algunas afirmaciones o una afirmación sobre el asesinato de uno de los miembros de FODUN, en donde yo no creo que no había suficiente fundamento para hacer la afirmación o para insinuar lo que se insinuó. Entonces creo que tiene muchos elementos, es un medio que está haciendo investigación periodística, pero a veces acierta y a veces no acierta en la información que publica. ¿Cuál es el peligro de que Rotor esté en la Universidad Nacional figurando a nombre de la universidad y hay veces que no? No, a nombre de la universidad no puede funcionar, funciona como Rotor, pero la universidad hace parte de los miembros, de los socios de Rotor. Las complicaciones son varias. Primero, con los recursos que recibe la universidad por proyectos de extensión, los profesores solo pueden recibir remuneraciones con unos determinados límites, que ya son altos, pero tienen unos límites para recibir. No pueden recibir grandes remuneraciones de dinero, no son excesivas remuneraciones de dinero. Estas corporaciones pueden servir para que los profesores reciban remuneraciones mucho más altas y que superen los topes que establece la legislación de la universidad. En segundo lugar, es complicado que una corporación cumpla las funciones misionales que debe cumplir la Universidad Nacional y que esa fundación haya sido creada por la Rectoría de la Universidad Nacional. En tercer lugar, uno se pregunta por qué la creación de estas fundaciones o corporaciones no pasa por la aprobación del Consejo Académico y del Consejo Superior, y entonces se convierten en corporaciones paralelas a la universidad, lo cual no es conveniente. Y finalmente, pues realmente no tiene mucho sentido que cosas que se puedan hacer en la universidad se tengan que sacar de la universidad para realizarlas. Eso no es lógico, pero además en los estatutos de Rotor, la composición inicial de Rotor, que es FODUN y es la Universidad Nacional, puede transformarse teniendo una mayoría de personas jurídicas privadas con los miembros adherentes. Entonces hay una serie de complicaciones legales, digamos, que podrían llevar a una desviación de recursos públicos que podrían favorecer a personas privadas, a profesores, y que podrían terminar en manos también de personas jurídicas privadas. Entonces no hay una claridad suficiente sobre la estructura administrativa y la composición de corporaciones como Rotor o como el Instituto de Liderazgo Público, y creo que lo que ha pedido la comunidad es que se aclare cómo está funcionando. ¿Cree que esta institución Rotor desampara a las disciplinas que no son ciencia y tecnología y las deja también como
muy a su suerte. No, porque es que el rotor no tiene mucho que ver con las disciplinas artísticas o con las ciencias sociales. Está más relacionada con patentes y con la creación de spin-off, de startup, y eso no está muy relacionado. Entonces, está muy centrada en esos campos de conocimiento y es precisamente para aprovechar los recursos que tiene la universidad en campos de conocimiento que son científicos o tecnológicos. Entonces, más hablaríamos de reclamarles que trabajen con facultades de ciencias humanas. No creo que ese sea el problema. El problema es tener claridad de cómo está constituida, a dónde van los recursos, cómo se distribuyen los recursos entre las personas que participan y además si puede o no quedar bajo el control de manos privadas. Profe, yo siempre te tenía una duda. El día que designaron a Ismael Peña rector, ¿usted presentía que eso podía pasar o sea, como conociendo al CSU por su composición, puede ser que era un escenario posible? Era un escenario posible en la medida en que ya me había sucedido 12 años atrás. Entonces era un escenario posible. Lo que no era previsible eran los mecanismos que utilizaron, y lo que no era previsible era que realmente ni siquiera consideraran la consulta dentro de los criterios para designar el rector, que ni siquiera valoraran el peso de la consulta y por qué profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas votaron por un candidato o por otro en las diferentes sedes. Entonces me parece que eso es lo que es sorprendente, el mecanismo utilizado y la manera como adoptaron el mecanismo. Y, bueno, ¿usted por qué cree que se dio toda esta... No es confabular, pero sí pues como entrampamiento, no sé cómo llamarlo? Yo prefiero no especular. Yo creo que sería bueno hacerle una entrevista a los miembros del Consejo Superior y entender por qué tomaron esa decisión y por qué no consideraron otros aspectos. Eso sería, y por qué nunca hicieron públicos los criterios. No se hizo público sino un criterio que fue publicado por la revista Semana. Ahí no hubo protestas ni nadie explicó un criterio bastante extraño sobre una valoración del carácter de un candidato. Creo que eso es lo extraño que hay en eso, más otras cosas que valdría la pena que le aclarara quien debe aclararla, no yo, ni tengo especulaciones. Esa yo no la sabía, pero el carácter medio en alto, medio bajo. No sé, porque no hay elementos que hayan hecho explícitos ni públicos ni nada de cómo medir el carácter. ¿Y usted cree que tiene carácter medio alto o bajo? No tengo ni idea, habría que preguntarles a ellos de nuevo. Ellos hicieron una serie de entrevistas a los diferentes candidatos. ¿A usted le hicieron una entrevista antes de la elección? Sí, a todos los candidatos, a los 5 candidatos que llegamos al final, nos hicieron una entrevista. ¿Y esas entrevistas estaban todos los miembros del CSU o solamente eran algunos? No, estaban todos los miembros que debían estar y que asistieron a esa sesión. Esa pregunta es buena, sí, profe. ¿Uno qué tiene que pasar para, o sea, cómo es el proceso de designación de rector cuando está compitiendo? O sea, ¿cuáles son los pasos? ¿A usted qué le tocó hacer? Bueno, lo primero es inscribirse, llenar toda una serie de papeles, después viene todas las mesas redondas y las presentaciones en las diferentes sedes, las presentaciones ante los medios, que en este caso fue solo ante el espectador, después viene la consulta. Una vez que se hace la consulta en este caso escogieron 5 nombres y de esos 5 nombres el Consejo Superior debe designar uno, pero hay unos criterios que él debe tener porque eso está regulado por la universidad. Esos criterios no se hicieron públicos ni fueron criterios previos. Ok. Y la entrevista, sí, ¿qué se le pregunta a alguien que está aspirando a ser rector? No sé qué le preguntaron a los demás. No, pero o sea que hubo preguntas de todo tipo, de si yo consideraba viables propuestas que tenía en el programa de trabajo, preguntas si yo había mentido o no había mentido con ciertas afirmaciones que había hecho antes de la entrevista con respecto
a el fraude que supuestamente se había hecho en la consulta y que después fue desmentido por la misma administración de la universidad, una serie de preguntas de ese tipo y preguntas también sobre el programa que presenté. También, como usted, no, a ver, en el Uriel, en el fondo, hay un graffiti que dice Moon era traidor. En el momento donde se toma el Uriel, hubo como una serie de combinado entre capuchos, pero también estudiantes que decidieron ir a acampar ese día. ¿Cómo fueron esas etapas de la toma del Uriel para que sea como un acto incluso legítimo por parte del estudiantado y que sea también una desobediencia civil, aunque en un principio haya sido una toma violenta? No sé, yo no he ido al Uriel y no sé por qué pusieron una traidora, habría que preguntarles a ellos, no a mí, esas son cosas que yo no respondo. Por personas que estaban en Unisalud y que se sintieron agredidas, y por otros testimonios que recibí, me di cuenta que la toma del Uriel había sido agresiva y había personas que se habían sentido afectadas, y eso fue lo que rechacé. Después no entro a discutir si es legítimo o no en términos de justicia. Creo que las acciones que se han hecho en el Uriel no han tenido la característica de acciones violentas contra las personas que están en el Uriel o que van a Unisalud, o contra los edificios, los inmuebles y los bienes de la universidad. Entonces creo que eso fue lo que yo dije, y lo que rechacé fueron las acciones iniciales. Sí, también Dolly Montoya estaba convocando a que se iniciaran clases virtuales. ¿Usted cree que este escrito de Dolly Montoya podría desarticular el movimiento estudiantil? No. No el movimiento estudiantil, sino todo esto que está sucediendo en la coyuntura. No sé, pero porque ya el llamado de la profesora Dolly fue hace más de una semana, y lo último que se conoció fue un comunicado que no se sabe por quién está firmado, porque dice cuerpo directivo. Entonces no sé, veo que los estudiantes y los profesores están muy decididos en términos de la protesta, pero habría que ver cuál es el resultado de esos comunicados en términos del comportamiento de estudiantes y profesores y quienes están protestando. Otra pregunta es, el 1 de mayo Dolly Montoya deja de ser rectora, ¿verdad? No obstante, para que se posicione una nueva rectoría hace falta la firma de la ministra Aurora Vergara, ¿cierto? Dado el movimiento estudiantil y todo el descontento, ¿es posible que el estudiantado, el profesorado de la Universidad Nacional genere como una decisión en no firmar, pues que la ministra no firme la postulación de un rector que no sea el que decidió el estudiantado? No sé qué van a hacer. Ya la asamblea se pronunció al respecto y le solicitó a la ministra, pero eso es una solicitud. Los profesores y las profesoras no han hecho eso, y no sé, esa es una decisión que toma la ministra, y ahí de nuevo habría que preguntarle a ella. Pero en términos de que tanto el gobierno nacional se mete en la autonomía universitaria. Pero no es meterse en la autonomía universitaria, yo creo que hay una distorsión total. Nosotros tenemos desde el año 92 la misma composición del Consejo Superior, y hasta ahora muy pocos habíamos protestado por la composición del Consejo Superior y por considerar que la composición del Consejo Superior era de mayoría miembros que no representaban a la comunidad universitaria. Ahora resulta que esa composición puede atentar contra la autonomía universitaria, cuando antes no habían protestado los mismos que están protestando ahora. Pero además, en esta ocasión el gobierno lo que dijo es que iba a votar por quien ganara la consulta, y lo dijo antes de que se hiciera la consulta. Entonces realmente no veo la lógica para decir que ahora se está afectando la autonomía y que antes no se había afectado. Creo que ahora se está afectando menos la autonomía. Y en el caso de la ministra, firmar o no firmar es una prerrogativa de ella, porque de acuerdo con la legislación y con la institucionalidad de la que se habla, la ministra es la presidente del Consejo Superior. Profe, bueno, esta situación ya la ha pasado antes.
O sea, en ese momento, ¿cómo fue ese proceso cómo en la votación del CCU, cómo fue el...? No, se presentó, pero hubo mayoría absoluta. El procedimiento que escogieron fue a formar la mayoría absoluta y la votación final fue 6 votos en contra de Leopoldo Múnera, 6 votos a favor de Ignacio Mantilla y 2 a favor de Leopoldo Múnera. Yo había ganado la consulta entre profesores, profesoras, estudiantes y egresados y egresadas. Y en ese momento acepté, y además se dijo que se iban a reformar las normas y pasaron 12 años y no hubo reforma. Eso lleva también a que la desobediencia civil tenga un fundamento histórico. Los 2 votos, me imagino, uno estudiantes y el segundo profesores. Los 2 fueron de representantes profesores, representante profesoral y representante estudiantil. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta. En ese entonces, ¿a usted le hicieron una propuesta de hacer parte del gobierno universitario cuando usted perdió frente al CCU, como ahorita en una entrevista que le hicieron a Ismael Peña diciendo que le extendía una invitación a usted para trabajar sobre democracia universitaria? Sí, en esa época el profesor Mantilla me llamó y me hizo una propuesta sobre un trabajo de planeación de la universidad, de la misma manera que esa propuesta me la hizo también el profesor Peña. Lo digo porque él lo dijo. Me la hizo el profesor Peña también en esta ocasión, y el llanto no tiene nada que ver con mi respuesta. Bueno, no sé. Me han mandado casi preguntas, están tímidos. Sí, están tímidos. En todo caso, aceptarle a Peña ser parte del gobierno que él estaría entonces liderando en caso tal de que él quedara, sería traicionar también al estudiantado, ¿cierto? Yo no sé traicionar. Yo considero que el nombramiento tiene elementos de ilegalidad y que es ilegítimo, y en ese sentido yo no puedo aceptar participar en una rectoría que considero que tiene elementos de ilegitimidad, elementos de ilegalidad. No puedo hacerlo. Me parece que sería en primer lugar ir en contra de lo que yo pienso. Y yo no tengo como referencia solo a los estudiantes, también tengo como referencia a los profesores y los egresados y las egresadas que pues participaron también en la consulta. Pero ¿qué le han dicho? Por ejemplo, los profesores como estamento pues son bastante relevantes en la universidad. Una vez después de la elección se han manifestado, se han reunido. Los profesores se han manifestado de diferente manera. Hay un grupo de profesores que está muy indignado por lo que pasó en la universidad, que consideran que lo que sucedió en el nombramiento, en la designación del rector, no debe presentarse en una universidad como la Universidad Nacional de Colombia, y que lo que sucedió fue un entrampamiento. Hay otros profesores que consideran que todo pasó bien, normal, que era de acuerdo con las reglas del juego. Yo no estoy de acuerdo con eso, y que yo debía por consiguiente aceptar silenciosamente el nombramiento. Entonces los profesores están divididos, incluso firmaron una carta a los profesores que consideran que todo se dio en términos de legalidad y legitimidad, pero como yo lo he dicho, yo no comparto esa apreciación sobre el proceso de designación del rector. Y en las sedes, porque bueno, viendo cómo fue la votación, creo que en la sede de Manizales usted ganó, en Bogotá ganó. No, en Manizales no gané, y en Medellín no gané. Okay. No, ahí ocupé el segundo lugar, pero es normal porque había candidatos que eran de Manizales, Germán Aldeiro y el profesor Duque, que era candidato en Medellín. Entonces eso era normal, pero ocupé el segundo lugar en Manizales y en Medellín. Normalmente en las publicaciones que se han hecho sobre mayorías en la universidad no se tiene en cuenta que los profesores que ganaron en Manizales o Medellín no ganaron en Bogotá. Lo único que se resalta es que yo gané en Bogotá, pero no gané en Medellín y Manizales. Entonces a veces esos análisis científicos son bastante sesgados. Pero ¿cómo ha visto apoyo o no apoyo en las sedes? Yo creo que ha habido, que en las sedes hay también indignación, no solo porque aquí ha habido un fenómeno interesante, que es muy interesante,
y es que no solo me han dado apoyo y han manifestado su apoyo o más bien su indignación frente al proceso, profesores, profesoras y estudiantes que votaron por mí, sino que no votaron por mí, que no están de acuerdo con lo que sucedió en la designación del profesor Ismael Peña. Entonces no es solo las personas que votaron por mí las que se han manifestado. Hay un asunto que pues por lo menos a varios compañeros les suena es en caso tal de que la Procuraduría y de pronto por parte de los recursos de profesores digan como no se puede hacer nada por la parte legal de decir Peña no es rector, hay que sigue, porque queda una parte de lucha estudiantil, una parte política. Yo no especulo nunca con las cosas que no han sucedido, no me gusta, yo voy paso a paso y entonces por ahora se ha dado una serie de manifestaciones y yo he dicho claramente que yo no estoy de acuerdo con la designación y el nombramiento, que me parece que tiene elementos de ilegalidad y que es ilegítimo, y esto espero que tenga un efecto en quien considere sobre la legitimidad y la legalidad. Después viene una serie de medidas jurídicas y pueden seguir medidas de protesta y después, de acuerdo con el resultado, se considerará cómo se sigue, pero no, a mí no me gusta anticipar y estar especulando sobre situaciones que no se han presentado. Profe, preguntan aquí en el chat que cómo podemos apoyar los egresados. De muchas maneras, por ejemplo, se puede hacer un encuentro de egresados, se puede participar en velatones que están programadas en la Universidad Nacional, se pueden hacer presentaciones de una parodia que ya están preparando estudiantes de artes, se pueden hacer conferencias como ya se han venido haciendo con los egresados. El encuentro me parece que es muy importante si podemos hacer un encuentro en la Universidad Nacional de egresados, egresadas, estudiantes, profesores. Pues hay muchas formas y la imaginación, yo no tengo un monopolio de imaginación, creo que los egresados y las egresadas de la Universidad Nacional son extraordinariamente imaginativos e imaginativas. Hay otra pregunta. ¿Cuál es su balance de la reactivación de los movimientos estudiantiles y profesorales en diferentes universidades del país a partir de lo que pasó en la Nacho con el proceso de elección? Me parece muy importante que se esté reactivando el movimiento estudiantil. Creo que tenía un reflujo después de la explosión social y después de la pandemia. Creo que está reconstituyéndose en todo el país. Y no es solo por lo que pasa en la Nacional, sino porque lo que pasó en la Nacional es un síntoma de lo que viene pasando en universidades públicas e incluso en universidades privadas, en donde las comunidades académicas se sienten totalmente marginadas de la adopción de las decisiones colectivamente vinculantes. Entonces me parece muy importante siempre y cuando esto arroje resultados, es decir, por ejemplo, siempre y cuando la constituyente pueda ser una realidad y la constituyente pueda ser un proceso de construcción de propuestas y de alternativas, y no quede simplemente en unas reuniones que no arrojan ningún resultado. Voy a hacer un breve paréntesis porque quería hacer esta pregunta, que en el Rosario está pasando pues no para algo parecido, pero pues la universidad está en una crisis, el rector lo están echando. ¿Qué? Ya lo saco. Sí, pero pues profesor no mater. Entonces quería saber si qué piensa al respecto y ya le seguimos aquí con los comentarios. No, yo no conozco mucho cómo está el proceso del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Sé que hay problemas por la forma como se han administrado los recursos, eso he leído en los medios. Se han comprado unos bienes inmuebles que se consideran que son demasiado costosos, que los recursos no se han debido destinar para la compra de esos bienes inmuebles, pero además esto ha llevado a los estudiantes a cuestionar la forma de gobierno del Rosario, que es una forma de gobierno muy particular que viene de la época de la colonia, en donde está gobernado fundamentalmente por colegiales que son estudiantes escogidos por los conciliarios y por conciliarios que son nombrados por los colegiales, y ellos nombran al rector, y entonces es un mecanismo
bastante medieval, yo diría, y está en discusión en este momento. Y ellos me han invitado, pero todavía no hemos hecho la reunión, a que hable en la Universidad del Rosario sobre el gobierno universitario y la democracia universitaria. Vamos a ver si se puede realizar esa charla. Profe, yo creo que ya vamos a ir cerrando. Acá hacen no una pregunta, sino más que todo una sugerencia, un comentario, y es, aquí también deberían participar padres de familia. Dice, siento que nosotros también tenemos derecho a conocer a fondo la situación y a participar. Asumo que es una mamá de un estudiante. Yo estoy de acuerdo, y de hecho en el pasado participaban los padres y las madres de familia y eran muy activos. Hace ya 20 años, por ejemplo, en todo el movimiento alrededor del San Juan, la participación de padres y madres fue muy activa, siempre y cuando los padres y las madres no sean sustitutos de los estudiantes y las estudiantes, que eso a veces queda en las normas y puede quedar en la ley estatutaria. No, los estudiantes y las estudiantes tienen su propia representación, y los padres y las madres de familia podrían tener su propia representación, pero la de ellos, no la de sus hijos. Última pregunta es, preguntan si el proceso jurídico sobre la elección del rector es a corto o a largo tiempo. Depende, hay algunos que es de corto tiempo. Por ejemplo, la revocatoria directa se resuelve rápidamente, la suspensión provisional se resuelve rápidamente, la acción de nulidad mucho más, en tiempos más largos. Ok. Yo creo que ya sí, vamos cerrando porque ya se cumplieron los 40 minutos. Correcto. Entonces, pues nada, profe, despídase, si quiera un mensaje como quiera, y acabamos el live. Pues no, muchas gracias por esta charla. Los medios alternativos funcionan mucho mejor que los otros medios, y realmente yo estaba en un silencio al cual me condenaron los medios, curiosamente, de un tiempo para acá, en que se dedicaron solamente a entrevistar a la profesora Dolly y al profesor Ismael. Entonces les agradezco y espero que sigamos en este proceso de reflexión y de reactivación del movimiento universitario. Listo. Bien, muchas gracias por estar acá en el espacio. El envío va a quedar en nuestras historias, y en nuestra historia no, en el perfil del Búho TV. Entonces, para el que lo quiera repetir, ahí está. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.